Doctor, ¿qué cosa es un mioma uterino? El mioma uterino es un tumor benigno que se presenta frecuentemente en mujeres en edad fértil. La miomatosis es una causa de infertilidad. Lo más importante para eso es la ubicación del mioma. De acuerdo a la ubicación va a tener los síntomas. Doctor, ¿y los miomas uterinos son cancerosos? ¿Sabías que los miomas uterinos son tumores benignos que nunca van a producir cáncer? Nunca serán malignos. ¿Sabías que los miomas son muy frecuentes en edad reproductiva, de entre los 30 hasta los 50 años antes de la menopausia? ¿Y sabías que una de las causas más frecuentes de sangrado en las mujeres en edad reproductiva, como mencionamos, entre los 30 y 50 años, son los miomas? Hola, soy la doctora Milagros Quinto y esto es Cirugía 24 horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, miomas uterinos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor César Álvarez, ginecólogo especialista. Doctor, bienvenido. Doctor, cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene de experiencia como ginecólogo? Buenas noches, quisiera saludarlos e indicarles que tengo 24 años de experiencia como ginecólogo. He estudiado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia el pregrado, he hecho la especialidad en el Hospital Cayetano Heredia a través de la Universidad Cayetano Heredia y he sido médico asistente del Hospital Cayetano Heredia y profesor docente en la Universidad Cayetano Heredia hasta el año 2015. Desde entonces vengo trabajando con la empresa Cirugía 24 horas. Muy bien, doctor. Comenzamos con un tema muy interesante y yo creo que también bastante frecuente, que son los miomas uterinos. Doctor, ¿qué cosa es un mioma uterino? El mioma uterino es un tumor benigno del músculo uterino que se presenta frecuentemente en mujeres en edad fértil. ¿Y dónde se desarrollan exactamente esos miomas? Los miomas se forman en la pared uterina, que es el músculo uterino, y tiene diferentes ubicaciones y tamaños. Entonces nosotros podemos ver que eso produce diferentes tipos de molestias y síntomas por las cuales las pacientes a veces acuden a la consulta. Muy bien, doctor. Entonces, podemos decir que pueden ser ubicados en diferentes sitios del útero. Claro. Por ejemplo, aquí hay una imagen acerca de algunos miomas, creo, si no me equivoco. Sí. Ahí los blanquitos, ¿no? Los blancos son los nódulos miomatosos. Entonces el útero tiene el fondo uterino, las paredes, que se llaman cuerpo, y el cuello. Son tres partes del útero. En cualquiera de las partes puede producirse un mioma o fibroma, produciendo diferentes síntomas de acuerdo a la ubicación y el tamaño. ¿Y también hay los famosos miomas submucosos? Claro, que están por fuera, miomas subserosos, los que están por fuera, los intramurales, que están en la pared del útero, y los submucosos, que están protegiendo la cavidad uterina. Esos son un término un poco ya que ha dejado un poco antiguo. Actualmente la FIGO los clasifica por números, de acuerdo, a la ubicación. Y ahora está clasificado por números. Por números, sí. Yo le decía eso porque yo recuerdo en una ecografía que me hicieron hace tiempo, me detectaron un mioma subseroso, o sea, que estaba por fuera. Pero, por ejemplo, a mí no me daba ningún tipo de síntomas. O sea, fue como que un hallazgo, por decirlo así. Claro, los síntomas van a depender primero de la ubicación en cuanto a la relación a la nomenclatura un poco antigua que estamos tocando. Cuando están los miomas subserosos son los que salen a la cavidad abdominal y generalmente esos miomas no producen dolor, solo producen efecto de masa. O puede ser que la paciente se sienta un poco subida de peso o aumentada el volumen del abdomen y eso produce porque estos miomas subserosos crecen mucho porque no dan muchos síntomas. Claro. Los miomas que son intracavitarios, que llamamos que están submucosos, esos son los que producen mucho sangrado. Y esas las pacientes acuden a la consulta por un exceso de sangrado, lo que llamamos menometrorragia. ¿Qué significa menometrorragia? Menometrorragia significa un sangrado que está fuera de la regla. Fuera de la regla. O sea que la mujer normalmente tiene su regla que dura 5 más o menos 2 días. Esa es una regla normal, pero una
paciente puede tener una regla 15 días, eso ya no es normal. No es normal. Entonces, eso se llama menometrorragia, que está sangrando fuera de la regla. De su regla normal. De su regla normal. Entonces, si nosotros tenemos alguna persona, una mujer en el público que tiene una regla de 10, 15, 20 días, no es normal. No es normal. Debe acudir al especialista, al ginecólogo, en este caso al doctor Álvarez, porque probablemente pueda tener un mioma. Probablemente, que es una causa más frecuente, pero también hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. ¿Cómo con cuáles, doctor? Por ejemplo, puede ser una adenomiosis, que es la infiltración del tejido endometrial a la pared del útero. Puede ser pólipos endometriales, también. Puede ser quistes de ovario, o pueden ser también problemas ya malignos como cáncer endometrio y otras patologías. ¿Y qué examen debería hacer la paciente para poder tener, o sea, estar seguro que estamos hablando solamente de un mioma o estamos hablando de otra patología? Bueno, básicamente las pacientes deben acudir a la consulta cuando ven esos síntomas, que puede ser dolor, sangrado, que ya explicamos el tipo de sangrado, o alteraciones como infecciones urinarias frecuentes o también estreñimiento, porque los efectos de masa producen esos síntomas. Entonces, cuando la paciente viene a la consulta, básicamente es un examen ginecológico completo y ahí encontramos a veces alteraciones del tamaño del útero. Entonces se encuentra úteros que normalmente debe ser de 6 a 7 centímetros, lo podemos encontrar y palpar hasta 15, 20 centímetros. Claro, eso ya nos hace sospechar la primera causa de un mioma. Pero tenemos que valernos de la ecografía transvaginal o el ultrasonido transvaginal para confirmar el diagnóstico. Para saber si estamos hablando de un mioma o alguna otra. Claro, para hacer un diagnóstico diferencial. Sí. Exacto, que es muy importante. Es muy importante. Doctor, ¿y los miomas uterinos son cancerosos? No, los miomas uterinos no son cancerosos ni se van a convertir en cáncer. Los miomas van a producir alteraciones como sangrados abundantes, llegando a la anemia, como expliqué antes, efectos de masa por el tamaño, que pueden producir infecciones urinarias a repetición, o estreñimiento crónico por el tamaño. ¿Y en qué edades se ve básicamente este problema de los miomas? Generalmente entre 30 y 40 años comienza, pero los síntomas más, digamos, floridos se encuentran entre 40 y 50 años, porque las pacientes aumentan como hay alteraciones hormonales cerca a la menopausia. Exacto. Esto va a producir sangrados irregulares y eso termina haciendo un diagnóstico de miomatosis. Doctor, ¿qué porcentaje de mujeres con miomas uterinos experimentan síntomas? ¿Todas las mujeres con miomas tienen síntomas? El 50% más o menos presentan síntomas, pero los síntomas son floridos, desde a veces dolores pélvicos esporádicos hasta sangrados abundantes y dolores intensos. Y a veces sin síntomas. Claro, por el otro 50% no va a tener síntomas. Como conversamos al inicio, lo más importante para eso es la ubicación del mioma. De acuerdo a la ubicación, va a tener los síntomas. Y de acuerdo a la clasificación nueva que usted nos explicó, ¿cómo se vienen a clasificar ahora los miomas? Los miomas se van a clasificar de acuerdo a la ubicación en relación a la pared del útero. Ah, ok. Por ejemplo, el mioma 0 es que está dentro de la cavidad endometrial. El mioma 1 que está un porcentaje en la cavidad endometrial y en la pared. El mioma 2 ya es un menos porcentaje, un 30% que está en la cavidad endometrial. El mioma tipo 3 es lo que antes llamamos un mioma intramural, solo en la pared. Solo en la pared. Y de acuerdo a eso ya está una clasificación 8, ¿no? Depende de la ubicación. ¿En dónde está la ubicación? ¿En dónde está la ubicación también? Ah, muy interesante, doctor. Doctor, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar un mioma uterino? Los factores de riesgo generalmente son raza, edad y antecedentes genéticos también, ¿no? En la raza, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la afroamericana, que tiene un alto porcentaje de miomas, seguida de la raza, digamos, latina, mestiza, y las mujeres de raza blanca o europea son menos frecuentes. Es menos frecuente en los miomas. Doctor, y aparte dijo usted la edad. Claro, toda mujer entre 30 y 40 años comienza con a veces dolor o alteraciones menstruales y generalmente están iniciando con miomas o están presentando los primeros síntomas de la miomatosis uterina. Doctor, ¿y la parte genética que usted mencionó?
Genética, me refiero a que, por ejemplo, todas las mujeres afroamericanas genéticamente tienen más tendencia a ser mioma. O sea, no es hereditario. También es hereditario. O sea, si mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, probablemente yo también lo tenga. Sí. Muy bien. Doctor, y acerca de los anticonceptivos orales, ¿se puede utilizar anticonceptivos orales teniendo miomas? ¿Es un riesgo? Normalmente los miomas crecen con los estrógenos que produce el ovario. Y cuando nosotros damos anticonceptivos orales estamos aumentando los estrógenos. Va a depender de la concentración del anticonceptivo oral. Porque nosotros tenemos ahora hasta la quinta, sexta generación de anticonceptivos que han ido bajando la dosis. Los de última generación generalmente no tienen que ver con el crecimiento del mioma. Los de la primera y segunda y tercera generación sí, porque tienen altas concentraciones de estrógeno, que es lo que hace que crezca más el mioma. Entonces, una persona que tiene miomas puede tomar anticonceptivos, pero tiene que ser, como dice usted, de la última generación. Claro, de muy baja dosis. Porque ¿qué pasa si uno sale gestando teniendo miomas? Porque puede pasar, ¿no? Pasa, y es frecuente. A veces vemos pacientes gestantes del primer trimestre que vienen con sangrado, le dicen que es una amenaza de aborto, le hacemos una ecografía transvaginal y encontramos que no es una amenaza de aborto, que es un mioma, que está ubicado cerca al cuello del útero. Entonces eso nos pasa frecuentemente. Entonces va a depender netamente de la ubicación, porque si es un mioma con la nomenclatura antigua subseroso, no le va a afectar, porque eso está fuera del útero y no afecta a la cavidad endometrial donde se da la gestación. Pero si está en la cavidad endometrial, el mioma puede producir amenaza de aborto, abortos, partos prematuros y alteraciones propias del parto, ¿no? ¿Y ha tenido usted que alguna vez operar el mioma estando gestando a la paciente? ¿O eso no se hace? No, está contraindicado. Contraindicado. Por una simple razón, porque cuando hay embarazo, el útero está muy irrigado, porque las arterias uterinas se triplican y cada vez van aumentando el flujo al útero para mantener la gestación. Si nosotros operamos un mioma, va a sangrar y no vamos a poder contener ese sangrado y probablemente termine en un aborto. Entonces está contraindicado operar un mioma estando gestando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer generalmente? ¿En la cesárea? ¿Se hace cesárea o parto vaginal? No, va a depender. Si el mioma está muy cerca del cuello del útero, difícilmente el bebé va a encajar y se va a poner en posiciones transverso podálico, y eso sí es para cesárea. Pero si el mioma está en el fondo uterino, es un subseroso, el bebé va a poder tener un parto normal. Normal. Y ha habido casos que usted cuando se opera, digamos, de cesárea, ¿no? Digamos que es un mioma que está en una ubicación en la cual el niño no ha podido encajar, como dice usted, y le tienen que hacer una cesárea. ¿Ahí también aprovechan y también operan el mioma o no lo tocan? No, idealmente no se debe tocar, a menos que esté necrosado o haya alguna complicación, porque como repito, el útero está muy irrigado y hay mucho riesgo de sangrado masivo. Por eso es que no. Se hace una cesárea, y ya se verifica que hay un mioma y se programa una segunda cirugía a cabo de 8 meses, 10 meses que acabe la lactancia. La lactancia. Doctor, ¿y qué complicaciones pueden surgir de los miomas? Las complicaciones más frecuentes son la anemia, porque produce sangrado. Otra complicación frecuente son las infecciones urinarias a repetición, porque como el mioma altera toda la anatomía pélvica, la vejiga también cambia su posición y el ángulo vésico-ureteral también cambia su posición. Entonces hay mucho riesgo de infección urinaria. Las pacientes también, si el mioma está en la cara posterior del útero, tienen tendencia a producir mucho estreñimiento y dolor pélvico intenso. En el momento de que viene su periodo menstrual, tienen dolor intenso. Doctor, ¿qué pruebas de laboratorio se utilizarían para diagnosticar los miomas uterinos? Las pruebas de laboratorio no son válidas para diagnosticar los miomas, pero sí para ver las complicaciones. Por ejemplo, estamos hablando de una anemia, hay que hacerle una hemoglobina. Estamos hablando de una infección urinaria, hay que hacerle un examen de orina, un urocultivo. ¿Y son necesarias las pruebas hormonales? Porque usted nos mencionó que el estrógeno, en algunos casos, puede aumentar el tamaño de los miomas.
No necesariamente son pruebas hormonales. Hay pacientes que no tienen muchos síntomas y por un control que le haces a una paciente que está entrando en menopausia le encuentras un mioma. Y entonces ahí le puedes hacer un dosaje hormonal para ver su concentración de estrógenos, y si está baja ya no solo la observas. Le haces ecografía cada 6 meses para ver si hay crecimiento, y si no tiene síntomas no necesita ningún tratamiento. Doctor, aparte de lo que usted nos mencionó de la ecografía transvaginal que le hace en la consulta médica, ¿no? Para poder ver si estamos hablando en realidad de un mioma o de repente estamos hablando de alguna otra patología, ¿no? Que puede también simular el sangrado. Por ejemplo, ¿el estudio de alguna otra prueba adicional como una resonancia podría servir? Sí, a veces nos sirve cuando hay dudas diagnósticas, porque hay miomas que están en los ligamentos, que se llaman ligamentos laterales, que se llaman los miomas intraligamentarios, y a veces tenemos alguna duda por el hecho de que esté en esa zona, y en esa zona también se producen algunos teratomas o cáncer de ovario. Entonces ahí nos valemos de la resonancia magnética para definir los diagnósticos. ¿Y sería mejor una resonancia que una tomografía? Mejor sería una resonancia. Mejor es una resonancia. Doctor, y acerca de las personas que quieren, o sea, bueno, los miomas suceden en una edad reproductiva, ¿no? Porque tienes que estar reglando prácticamente para que pueda suceder. ¿Y qué pasa cuando tienen un deseo reproductivo, ¿no? Quieren salir gestando. Por tener miomas, ¿puede ser que no puedan salir gestando? Claro, la miomatosis es una de las causas más frecuentes de infertilidad. Entonces, lo que ahí nosotros hacemos los estudios para determinar la ubicación y hacerles un procedimiento quirúrgico que se llama una miomectomía, que puede ser a cielo abierto o puede ser laparoscópica, dependiendo del tamaño y la ubicación. O sea, solamente es el retiro del mioma. El retiro del mioma para preservar la fertilidad en la paciente. Y entonces, doctor, después que una paciente que tiene deseos de tener un bebé, tener una gestación, pero tiene miomas, después de someterse a esa cirugía, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para poder recién intentar volver a salir gestando? Normalmente se espera 2 años para esperar que el útero cicatrice y esté en adecuadas condiciones para recibir un embarazo. Un embarazo. Es igual, también significaría que si las personas quieren hacerse alguna fertilización in vitro o quieren acudir a algún especialista en fertilidad, tendrían que esperar casi 2 años después de su cirugía para poder someterse también a estos procedimientos. La idea es la siguiente: si encontramos una paciente que tiene mioma y tiene 32, 33 años, podemos esperar los 2 años. Claro. Pero si tenemos una paciente de 40, 42 años, si espera los 2 años, va a venir ya la disminución de hormonas y va a venir el síndrome climatérico y no vamos a tener oportunidad. Entonces, en esos casos, nosotros hablamos con la paciente y con la autorización de ella, le decimos que puede gestar en menos periodo, pero lo tenemos con un monitoreo constante para evitar las complicaciones que puede presentarse por esta cirugía. ¿Y qué complicaciones podrían ser? Puede producirse una ruptura uterina. ¿En la gestación? En la gestación, durante el trabajo de parto. Por eso esas pacientes que han sido sometidas a miomectomía tienen que ser necesariamente atendidas por cesárea y parto. ¿Es cesárea? Es imposible que sea... Es imposible un parto normal. Y es imposible que tengan contracciones. Idealmente no deberían tener, pero si tienen, ya nosotros vamos ya preparados para hacer la cesárea inmediatamente. Doctor, el diagnóstico de miomas, ¿es posible detectarlo solamente con el examen físico? El examen físico nos da más o menos un 80% de certeza, porque nosotros examinamos a la paciente y vemos el tamaño del útero, la movilidad, y eso nos da un 80%, pero la confirmación es con un ultrasonido, con una ecografía transvaginal. ¿Y se toma una biopsia? No, no necesariamente. Cuando sabemos que nosotros ya tenemos un diagnóstico preciso por la ubicación y por todo lo que hemos estado mencionando, no necesita biopsia. Necesita biopsia cuando tenemos una duda, por ejemplo, cuando el endometrio es grueso y estamos sospechando de un mioma tipo 0 o intracavitario, o versus un pólipo endometrial o una hiperplasia endometrial. Ahí nos valemos de una biopsia endometrial para saber exactamente cuál es el diagnóstico. ¿Y cómo usted puede diferenciar, o con qué estudio diagnóstico de repente se puede diferenciar entre un pólipo y un mioma?
Hay uno que se llama, creo, una histerosonografía. ¿Eso es posible o no? Ya, claro, sí. Eso cuando el mioma es intracavitario, puede tener 3 patologías. ¿Ya? Cuando el endometrio grueso a la ecografía, pueden ser 3 patologías. Un mioma intracavitario, puede ser un pólipo endometrial o una hiperplasia endometrial. Para eso nos valemos de una histerosonografía. Exacto. Es un procedimiento donde se instila una solución salina a través de una sonda especial y se dilata la cavidad uterina, y nosotros tomamos una serie de fotografías a la ecografía y vemos dónde está ubicado. A través de eso sabemos si es pólipo, si es mioma o si es hiperplasia endometrial. Y de acuerdo a eso decidimos el tratamiento. ¿Y es un examen muy doloroso? No, es un examen simple, es ambulatorio. El único requisito es que la paciente no esté con la regla, que no esté menstruando, y idealmente al 5º o 8º día del ciclo. Entonces se le pone una sondita en consultorio y ella misma está viendo las imágenes en vivo y ella ya sabe su diagnóstico. ¿Y ese examen dura mucho tiempo? No, de unos 40 minutos, máximo 1 hora. O sea, es un buen examen entonces para poder hacer la diferencia. La diferenciación, sí, es un muy buen examen. Nos valemos mucho de ese estudio cuando tenemos patología endometrial. Endometrial principalmente. Claro, doctor, y acerca de la adenomiosis que usted mencionó, ¿nos se puede explicar qué cosa es la adenomiosis? Porque se puede confundir también. Se puede confundir y producen prácticamente algunos síntomas similares. Entonces, la adenomiosis son el crecimiento de las glándulas endometriales que se infiltran a la pared uterina, que es la pared uterina es muscular. Entonces, tenemos glándulas endometriales infiltradas en la pared uterina y cada vez que viene la regla, estas glándulas van a crecer. Entonces, ahí produce dolor y sangrado. Okay. ¿Eso viene a ser la endometriosis? No, endometriosis es otra patología. La endometriosis es la salida del tejido endometrial a través de las trompas que pueden infiltrar el ovario, el fondo del saco de Douglas, en los intestinos. Entonces eso ya es como que el endometrio se fue a otro lado. A otro lado. Claro, a través de las trompas han migrado el tejido endometrial y se ha sembrado y produce dolor. Cada vez que hay la regla ya es el dolor de toda la cavidad. De toda la cavidad. En cambio me dice usted que la adenomiosis es diferente. La adenomiosis son la migración hacia la cavidad, hacia la pared uterina nada más. Hacia la pared, nada más. No sale del útero. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento de una adenomiosis? La adenomiosis generalmente, si tiene dolor leve, es tratamiento para el dolor, antiinflamatorios, algunos anticonceptivos orales, pero si produce sangrado, dolor intenso, cirugía. Cirugía. Sí. La única forma también es como... La única forma. ¿Y se hace muy parecido como se hace la miomiectomía? No, eso tiene que ser histerectomía. Tiene que ser una histerectomía. ¿Por qué? Porque está infiltrado todo el útero. O sea, tú no vas a saber. En el mioma, sabes una ubicación del mioma. Claro, sabes dónde está el nódulo miomatoso y entras y lo extirpas. Pero la adenomiosis es todo el útero está infiltrado. Entonces no puedes sacar glándulas tan pequeñas de todo el útero. Entonces es imposible. Tienes que hacer, si ya cumplió su fertilidad la paciente, una histerectomía. ¿Y una paciente con adenomiosis puede salir gestando? Sí, puede salir gestando, sí. Pero por eso en esa paciente, si desean fertilidad, tratamos con antiinflamatorios, con hormonas, hasta que tenga su gestación. Y luego procedemos a la cirugía. Doctor, ¿y qué pasa si hay una paciente que tiene miomas pero no se quiere someter a una cirugía? ¿Hay algún tratamiento médico que pueda recibir? Hay tratamientos con agonistas GnRH, tratamiento con hormonas, hay tratamientos antiinflamatorios, pero esos generalmente son cuando el mioma está iniciando su crecimiento. Ya, también damos agonistas GnRH a pacientes que tienen miomas muy grandes para que reduzcan su tamaño. Por ejemplo, ¿qué agonista GnRH más conocido en el mercado? Hay varios ahorita en el mercado, nombres comerciales, hay varios, pero eso tiene que ser supervisado siempre con el especialista. Claro, porque puede producir efectos colaterales. Ahora, si nosotros dejamos de dar el agonista GnRH, produce un efecto rebote.
O sea, normalmente cuando tenemos un mioma grande le damos y tenemos que operarlo en 2 o 3 meses. Claro, porque no puede crecer más. Vuelve a crecer y crece un poco más. Entonces sería contraproducente. O sea, no es un tratamiento que lo tenga de perenne, que te va a reducir toda la vida, o sea, usarlo mucho tiempo para que baje el volumen del mioma, ¿no? ¿Y cuándo usted indica, doctor, una cirugía de los miomas? ¿Cuándo la paciente, una paciente que usted ve, considera que esta sí debe operarse de una miomectomía? Hay 3 criterios. Los criterios, 1, sangrado, que ya le lleva a la anemia, que le está alterando su vida, o sea, ya no hay una vida normal. 2, dolor intenso. 3, que el útero crezca más de 12 centímetros. Y 4, infertilidad. Infertilidad. O sea, esos son los criterios, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, que deben ser operados. Los miomas deben ser operados. Deben ser operados. Doctor, ¿y qué tipo de cirugías hay para sacar los miomas? En realidad, hay 2 tipos de cirugía. Es una cirugía a cielo abierto, que es la, digamos, la convencional, y una cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica va a depender del tamaño de los miomas, la ubicación también. Se supone que esta cirugía es menos agresiva, menos invasiva, pero a veces tiene mayores complicaciones, porque parece que el útero es un órgano muscular muy irrigado. Entonces hay que solucionar bien el tema de sangrado antes de terminar la cirugía. Claro, para que no haya una hemorragia. Para que no haya un hematoma, se forman hematomas grandes y a veces entramos a tener que sacar el útero cuando hay esas complicaciones. Ok, y yo creo que eso es muy importante en una paciente que se está operando por infertilidad. Claro, ¿no? Por eso le digo, cuando hay infertilidad nosotros tenemos que tener una evaluación exhaustiva, una buena evaluación preoperatoria para decir, esta paciente va a laparoscopía o esta paciente va a cirugía abierta. Depende mucho del tamaño. Del tamaño y la cantidad. Porque, a ver, yo he operado a una paciente que ha tenido 18 miomas. ¿18 miomas? Y con la laparoscopía nunca la íbamos a poder hacer. Claro. Porque el tiempo, y tenemos que evaluar también el tiempo de la anestesia, el sangrado y todo eso. Entonces, todos esos criterios nos ayudan a definir qué cirugía va a la laparoscopía, o qué paciente va a la laparoscopía, o qué paciente va a cirugía a cielo abierto. Doctor, ¿y el uso del morcelador se utiliza para la miomectomía? Nosotros usamos el morcelador, generalmente son miomas grandes. Como hacemos la laparoscopía, entonces por la ventana que usamos a través del umbilical, no puede salir un mioma grande. Exacto, entonces, no va a salir un mioma. El morcelador es como un aparato que licúa, y lo saca por pedacitos. y lo aspira. Lo aspira y saca por entonces, esa es la forma de que nosotros tenemos que extraer miomas. Pero si tenemos cantidad de miomas como 8, 10 o 18, como le digo, eso va a ser imposible. Va a ser imposible, es muy difícil. ¿Y qué medicación le da usted a su paciente después de la cirugía? Después de la cirugía normalmente se dan antiinflamatorios y antibióticos para prevenir infecciones. Acuérdense que estamos hablando de la zona pélvica, muy cerca de la vagina, que hay gérmenes que pueden infectarse ascendentemente. Entonces, al alta nosotros le cubrimos con antibióticos y antiinflamatorios, básicamente, ¿no? Hormonas todavía no usamos. Después usamos algunas hormonas como progestágenos para que los miomas no vuelvan a crecer. ¿Y qué tipo de seguimiento le hace usted a su paciente posoperado? Cuando sale de alta, al 7º día nosotros la vemos, que es un requisito indispensable, que nosotros ahí vemos cómo ha evolucionado la paciente. El otro seguimiento es al mes, el otro seguimiento a los 3 meses. Y luego al año si es que no desea gestar. Si desea gestar, si la tenemos que ver más frecuentemente, ya programando todo el protocolo de infertilidad. Claro. Doctor, ¿y en algunos casos ha necesitado usted hacer una histerectomía por miomas? Sí, claro. Es frecuente porque ya la paciente cumplió su paridad. Y tiene muchos síntomas, incluso en jóvenes de 32, 33 años. Tenía paciente que ya tiene 2, 3 hijos, ya no quería hijos, y tenía un útero lleno de miomas que le estaba ya produciendo alteraciones en la vida. Estaba con anemia, con dolor intenso, ya la paciente decía verbalmente, ¿no?
ya no es vida para mí. Entonces, procedimos a una histerectomía, obviamente conservamos los ovarios por la edad. Claro. Y la paciente hasta ahora está muy bien. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones de una histerectomía, ¿no? Ya que es una cirugía mucho más grande? Claro. Las complicaciones generalmente son sangrados, son infecciones de herida operatoria cuando es a cielo abierto. Y raras veces hemos tenido perforaciones vesicales. Prácticamente yo no he tenido nunca eso, porque lo hacemos con sumo cuidado. Claro. Pero en la literatura se ve pues que hay lesiones de vejiga. De uréter también. De uréter también. También. Doctor, ¿y qué debe hacer una paciente si presenta fiebre en el postoperatorio? Inmediatamente comunicarse con su cirujano. Exacto. Para que él pueda determinar, porque la fiebre no necesariamente es infección, pero en una alta probabilidad es una infección. Hay una fiebre postoperatoria que no tiene que ver con la infección. Muy bien, doctor. Y después de hacer una cirugía, digamos que ha sido una cirugía conservadora, no fue una histerectomía, sino fue una miotomía, usted mencionó medicamentos que se le pueden dar para evitar que otra vez salgan los miomas. Claro. Como mencioné al inicio, los miomas dependen de los estrógenos. Y los ovarios producen estrógenos y progesterona para tener un equilibrio en la función hormonal de la mujer. Entonces, si nosotros damos progestágenos, eso aumenta la concentración de progestágenos en el cuerpo y disminuye la concentración de estrógenos. Por lo tanto, hace que los miomas no crezcan. Entonces, por lo menos mantenemos, no disminuye, o sea, no van a desaparecer, pero no van a crecer. Esto es ¿verdad o mito? Estamos en secuencia ¿verdad y mito? Con el doctor Celsa Álvarez, ginecólogo. Doctor, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta. Doctor, ¿los miomas uterinos siempre son cancerosos? ¿Verdad o mito? Es un mito. Es un mito. No es verdad. Los miomas son nódulos benignos que nunca se van a convertir en cáncer. Exacto. Doctor, ¿los miomas uterinos son tumores benignos y no están asociados a un riesgo elevado de cáncer? Usted ya lo respondió, eso es verdadero. Doctor, ¿los miomas uterinos siempre causan dolor? No. Ese es un mito. Ese es un mito porque nosotros, como explicamos, depende de la ubicación, van a causar dolor. Puede ser un mioma pequeño que esté en una zona inervada y va a producir dolor intenso. Puede ser un mioma gigante que está en el fondo uterino y ese mioma no va a producir dolor. Exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los miomas uterinos son raros? No. Son frecuentes. Es un mito. Es un mito porque son frecuentes. Más o menos el 50% de mujeres presentan, del 20 al 80% de mujeres presentan miomas, dependiendo de la edad, depende de la etnia y dependiendo de... Y nuestra etnia, que es mestiza, está casi en el segundo lugar, ¿no? Después de los afroamericanos. Sí. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Solo las mujeres mayores de 50 años tienen miomas? Mito. Es un mito. ¿Por qué? Porque la mujer, basta que ya esté en edad fértil, está produciendo estrógenos y eso hace que pueda presentar miomas. Generalmente los síntomas se presentan a partir de los 30 años, pero pueden presentarse mucho antes, más jóvenes también. Doctor, ¿y una paciente que ya está llegando a la menopausia, los miomas se van a reducir? ¿Hay necesidad igual que operarse? Ahí tenemos que evaluar el riesgo-beneficio. ¿Okay? A veces hay pacientes que tienen miomas y no le producen dolor, no les producen molestias, y sabes que cuando llega la menopausia ya no va a producir los estrógenos, por lo tanto el mioma no va a crecer, y le hace su seguimiento cada 6 meses, cada año una ecografía. Claro. Y ves que no sigue produciendo molestias, ya no lo operas. Pero hay miomas que producen sangrado, dolor, y eso sí tiene que entrar. Sí, tienen que operarse. Tienen que operarse. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los miomas solo afectan a mujeres con antecedentes familiares? Mito. Es un mito. Porque hay pacientes que no tienen antecedentes familiares y sí presentan miomas. Doctor, ¿el sobrepeso no afecta el riesgo de miomas? Sí, ese es un mito. Eso es un mito. Porque el sobrepeso sí afecta. Sí afecta. ¿Por qué? Porque a través del tejido graso se produce una hormona que se llama estrona, que
es similar al estrógeno. Al estrógeno. Y esa hormona hace que aumente los miomas. Aumenten los miomas. Doctor, ¿verdad o mito? ¿El sangrado menstrual abundante siempre indica miomas uterinos? Mito. Es un mito. Porque, como conversamos, puede ser hiperplasia endometrial, adenomiosis, puede ser pólipos endometriales, puede ser un diagnóstico diferente. Los diagnósticos diferenciales de miomatosis. Exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los miomas uterinos no causan problemas de fertilidad? Mito. Es un mito. Pueden producir problemas de fertilidad, otra vez, de acuerdo a la ubicación. De acuerdo a la ubicación donde están. Doctor, ¿verdad o mito? ¿No existen pruebas de laboratorio específicas para diagnosticar los miomas y se necesita siempre de pruebas de imágenes para confirmar su presencia? Mito. Es un mito. Porque ninguna prueba de laboratorio te va a decir que el diagnóstico de miomas. Sí. Sí necesitamos pruebas de imágenes como ecografía o resonancia. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los niveles hormonales siempre son anormales en mujeres con miomas uterinos? Mito. Es un mito. Normalmente eso se debe a receptores. Hay pacientes que tienen muchos receptores para estrógenos en el útero y se tienen tendencia a ser miomas. Entonces, con el mismo nivel sérico de estrógenos, hay pacientes que producen crecimiento anormal en miomas. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Una ecografía siempre va a detectar miomas uterinos? Verdad. Es una verdad. Siempre el diagnóstico gold estándar, como decimos, o preferencial, digamos así, es una ecografía transvaginal. Exacto. Pero hay pacientes que, bueno, no han tenido relaciones y podemos valernos de una ecografía pélvica o transrectal también para determinar si es un mioma o no. Y también, si tenemos alguna duda diagnóstica, podemos usar, como dijo usted, también una resonancia. Claro, la resonancia es cuando hay dudas diagnósticas. Eso se solicita en caso que haya una duda diagnóstica, pero son pocos los casos. La mayoría son como ecografía transvaginal. Ese sería, como dice usted, el gold estándar. Sí. Doctor, ¿verdad o mito? A ver, eso creo que ya lo respondimos. ¿La resonancia magnética no es necesaria para diagnosticar miomas? No, no es necesario. Solo cuando vemos un diagnóstico diferencial. Sí. Complicado. Complicado. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los miomas uterinos siempre se detectan durante el examen físico rutinario? No. No necesariamente. Exacto. ¿Por qué? Porque hay miomas pequeños que no lo detectas al examen físico y sí a la ecografía o a la resonancia. Y generalmente cuando ya tienen los síntomas es que uno ya comienza a pedir los exámenes auxiliares. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Muchas mujeres con miomas son asintomáticas? ¿No tienen ningún tipo de síntomas? Ese es un mito. Es un mito. Porque hay mujeres, pero no son la mayoría, que no tienen síntomas. Me cuento un caso. Una paciente que viene pensando que está embarazada y tiene un mioma de 8 kilos, que solo había venido porque pensaba que estaba embarazada. Hicimos una ecografía y el útero estaba normal, el endometrio normal, y vimos una masa grande que estaba más arriba de la cicatriz umbilical. Entonces, cuando hicimos la ecografía pélvica, encontramos un mioma como gigante, ¿no? Pero la paciente nunca había tenido dolor. Pero son casos excepcionales. Excepcionales. Sí. Y en el caso de esa paciente que usted menciona, fue a cirugía. Claro, ella tenía cirugía y extirpamos el mioma porque deseaba fertilidad. Y luego, posteriormente, se le gestaba. Exacto. Doctor, ¿existen otras condiciones como la adenomiosis que hemos conversado y los tumores ováricos que pueden presentarse de manera similar que los miomas? Sobre todo la adenomiosis. Es una verdad. Es una verdad. Pero los tumores ováricos tienen otros síntomas, otras presentaciones. Diferentes. Diferentes. Más son alteraciones menstruales, no son sangrados, sino sangrados escasos, a veces no viene la regla, el dolor pélvico en fosa ilíaca, derecha o izquierda, es más intenso. Entonces es diferente la sintomatología. Doctor, ¿los miomas siempre requieren cirugía? ¿Verdad o mito? Es un mito. Sí, porque como explicamos, hay miomas que no requieren cirugía porque no presentan molestias y simplemente hay que hacer el seguimiento. Exacto.
Doctor, ¿la histerectomía es la única opción quirúrgica para un mioma uterino, verdad o mito? Mito. Es un mito. Porque hay una técnica de embolización de las arterias uterinas que también se está haciendo actualmente, que hace que como que bloqueas el flujo sanguíneo de los miomas y van reduciéndose. Sí, y funciona también bien para pacientes que quieren ver fertilidad. No, eso no funciona para pacientes de fertilidad porque ahí estás bloqueando toda la circulación al útero. Entonces ese útero ya no es válido para mantener un embarazo. Para mantener un embarazo. ¿Y claro. en qué pacientes se haría una embolización? ¿Cuáles serían las indicaciones? Pacientes que tienen mucho riesgo contra cirugía, cardiópatas o algunas pacientes que están inmunosuprimidas, que la cirugía va a ser muy alto riesgo, le haces embolización. Una embolización. Sí. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La recuperación de una histerectomía siempre es dolorosa y prolongada? Es un mito. Es un mito. La recuperación postquirúrgica inmediata es más o menos 2 a 3 días, pero la recuperación total es entre de 6 a 8 semanas. Ya puede hacer sus actividades. Si es laparoscópica es mucho menos, por lo menos unas 3 semanas, 2 semanas. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los tratamientos hormonales pueden reducir temporalmente el tamaño de los miomas, pero no eliminarlos? Mito. Pueden disminuir las molestias, pero no reducen el tamaño. No lo reducen. Lo que pueden hacer es mantener, limitar el crecimiento. O sea, si tiene un determinado diámetro ese mioma, no va a crecer con el tratamiento hormonal, pero no va a reducir. Tampoco va a reducir. Doctor, ¿verdad o mito? ¿No hay complicaciones asociadas a la histerectomía? Es un mito. Toda cirugía tiene sus complicaciones. Exacto. Entonces, nosotros para evitar eso, siempre que entramos a sala de operaciones, somos muy cuidadosos con los análisis preoperatorios para evitar los riesgos. Y también para planificar el tipo de cirugía. Claro. Por ejemplo, pacientes que han tenido 2 o 3 cesáreas, a veces es un poco prácticamente imposible hacer la extirpación del cuello del útero, hacer la extirpación total del útero. Entonces hacemos una histerectomía subtotal para solo eliminar los miomas y el útero, dejando la parte del cuello en su posición. ¿Okay? Esto es porque han tenido antes cesáreas. Porque han tenido otras cirugías también, claro, que han tenido. Entonces, nosotros tratamos de manejar muy bien el preoperatorio para no tener las complicaciones que son frecuentes, ¿no? Y dentro de los exámenes preoperatorios que ustedes les piden, imagino que es muy importante lo que es el examen de orina. Claro, todo paciente que va a entrar a la sala, el examen de orina, y en los pacientes con mioma más todavía, porque ya mencionamos que pueden ser, el mioma es un factor de riesgo para infecciones urinarias a repetición. Y también usted le pediría un urocultivo, que es un examen. Siempre le pedimos si encontramos algún riesgo de un urocultivo antes de entrar a la sala. Un urocultivo antes de entrar a la sala. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La calidad de vida mejora después de una cirugía y un tratamiento de mioma? Verdad. ¿Por qué? Porque las pacientes con miomas están sangrando, están con anemia, taquicárdicas, no pueden subir ni escaleras porque están taquicárdicas por la anemia. Y cuando nosotros hacemos la cirugía, obviamente ya se elimina la posibilidad de ese sangrado y mejora paulatinamente su vida. Y dentro de su experiencia, doctor, que es bastante amplia, ¿usted ha visto pacientes con hemoglobinas muy bajas y con miomas caminando por la calle? Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros cuando tenemos pacientes con anemia aguda, son pacientes que se desmayan y no toleran. Exacto. Pero las pacientes que tienen anemia crónica, como estas pacientes que tienen mioma de años, van bajando y van tolerando y llegan a una hemoglobina de 6, 6.5, que en realidad deberían ser hospitalizadas, pero están haciendo su vida normal. Porque para ellas es normal sangrar 15 días. Y nadie le dijo que su regla no debe ser 15 días, porque no van a una consulta médica. Entonces ellas piensan que una regla normal es 15 días. Y toda su vida se han pasado sangrando 15 días. Entonces va presentando una anemia crónica que ya van tolerando paulatinamente. Y cuando ya la ves, tiene 6, 6.5 de hemoglobina. Y están andando. Y están andando. Exacto. Doctor, ¿los miomas uterinos siempre vuelven después de la cirugía? ¿Verdad o mito? Es un mito. Es un mito. Mito, entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué? Si tú le haces una histerectomía ya no va a volver porque no hay la posibilidad, pero si tú le haces una miomectomía, hay la alta probabilidad que vuelvan. ¿Por qué? Porque esos úteros son generadores de miomas. Exacto.
Doctor, ¿los miomas uterinos solo afectan a mujeres que han tenido hijos? No. ¿No? Eso es un mito, Es un porque mito. las pacientes, así no hayan tenido hijos, tienen el riesgo de presentar miomas. Doctor, ¿los miomas uterinos pueden afectar a cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Hablamos que la frecuencia está entre 30 y 50 años. Que es más o menos la reproductiva. Sí, pero hay pacientes yo he operado a una paciente de 22 años con mioma, Jovencita. sí. Y hay pacientes también ya que de 70 años que nunca le hicieron su control y empezó a presentar sangrado, nunca había presentado sangrado, una ecografía y mioma, y tuvimos que operarla también. Y también operar. Sí, ¿Y cuál es variable. la paciente de mayor edad que ha operado usted? 90 años. 90 años. Sí, Y con miomas. son miomas. Pero me imagino que está en una buena condición física para poder Claro, le operarla, hicimos ¿no? su preoperatorio. En realidad ella es una peruana que vino del extranjero y que ella no la querían operar. Por la edad Por la también, edad, sí fue mucho riesgo. Entonces, obviamente, yo hablé con la familia y le dije, es un riesgo muy alto, hay que poder estar con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con el neumólogo en sala de operaciones y en realidad ellos firmaron la autorización. Felizmente salió bien, porque la paciente había comenzado a sangrar desde los 80 años. Todo el mundo decía cáncer de endometrio, pero no era un mioma. Era un mioma. Doctor, ¿verdad o mito? Muchas mujeres pueden optar por monitorear sus miomas con revisiones periódicas antes de considerar una cirugía. Claro, lo Es ideal una verdad. es una verdad. Lo que pasa es que si la paciente no tiene síntomas, puede monitorear cada 6 meses, cada año con una ecografía transvaginal y se le recomienda guardar la ecografía para ver el crecimiento, porque a veces monitorea, vas a un médico, vas al otro médico y dice, el año pasado tenía miomas, pero no tenemos la medida. El tamaño, exacto. Entonces nosotros sí guardamos la historia clínica, pero hay otros pacientes, otros médicos que no guardan o no le dan la ecografía. Entonces, o la paciente pierde la ecografía. Entonces, ¿cómo sabemos si creció? No hay forma de comparar. Claro. Doctor, ¿verdad o mito? ¿El tratamiento solo es necesario de los miomas si causa síntomas molestos? Es una verdad. Es una verdad. Si no causa síntomas, generalmente no hay. A veces ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Sí. Así como me pasó a mí, ¿no? Que me hicieron una ecografía y o sea, fue un hallazgo, porque nunca he tenido ninguna molestia ginecológica ni nada, ¿no? Doctor, ¿verdad o mito? Los miomas, aunque se desarrollan en el útero, ¿también pueden afectar en alguna otra parte del cuerpo? No, mito. Solamente es un Solo mito. depende del útero, solo están en el útero. ¿Y pueden también salir a la trompa? No. No. Lo que pasa es que tenemos en la anatomía del órgano reproductivo femenino interno, tenemos unos ligamentos que están manteniendo el útero en su posición. Pero los miomas intraligamentarios son del útero, pero que crecen a ese nivel. Pero dependen del útero, nacieron en el útero, pero si fueron para esos ligamentos laterales. Pero no es que vaya a formar un mioma en el abdomen, o en el ovario, o en la trompa, no. Eso no pasa. No pasa. Es solamente perteneciente al dependiente útero. del útero. Doctor, y terminando ya con la última verdad o mito, pacientes que en edad fértil que tienen deseos reproductivos con una miomectomía, ¿no?, localizada, ¿pueden salir gestando? Claro, sí. Idealmente, cuando se hace toda la evaluación de las pacientes con infertilidad, una de las causas es miomatosis uterina que están ubicadas cerca del endometrio o cerca del cuello del útero. Entonces, esas pacientes deben ser operadas o por laparoscopía, dependiendo de la cantidad y todo eso, o histeroscopía, porque a veces los miomas están en la cavidad endometrial y están obstruyendo el pasaje de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Como que fuera un tapón. Claro, entonces nosotros lo que hacemos con histeroscopía entramos y operamos y sacamos parte o total del mioma. Como una limpieza. Como una limpieza, como permeabilizando el canal. Y con eso pueden salir gestando. El día de hoy hemos tenido una charla muy interesante acerca de los miomas uterinos. Lo que es muy importante, y espero que ustedes salgan con este concepto después de haberlo escuchado, no es normal tener una regla de 15 días. Algo está pasando. No es normal que tengan un sangrado muy abundante. Es bueno que vayan con un especialista, así como el doctor Álvarez, que les pueda dar un diagnóstico correcto y adecuado de qué cosa es lo que tienen.
Y recuerde que cada persona, cada mujer es diferente. El tratamiento que le fue a una mujer es completamente diferente al que le fue a otra persona. Recuerden que no todos tienen que ir a una histerectomía por miomas. Como explicó muy bien el doctor, si una mujer tiene deseos reproductivos, tiene deseos de ser madre, puede hacerse una miomiectomía y luego de eso poder concebir. Doctor, estoy muy agradecida con esta charla, ha sido muy interesante acerca de los miomas. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? Muchas gracias a ustedes en la página web de Cirugía 24 Horas. Soy la doctora Milagros Quinto y esto es Cirugía 24 Horas. Los esperamos en una próxima entrega.